la velocidad a la que tenía que ir el tren son más o menos 30 kilómetros por hora. En ese entonces, el límite de velocidad se consideraba máximo de 25 kilómetros por hora. Habían declaraciones que los brequeros no podían pasar de un vagón al otro, estaba tan lleno que no podían pasar. Los problemas que tienen, o muchos de los problemas que tienen estas teorías, son que las posiciones finales de los vagones no son las reales o no son las que se pueden apreciar en las fotografías. No llegarían a esos puntos o llegarían con un alineamiento distinto. Estamos en la última parte de la entrega de la serie de videos sobre la catástrofe del Virilla. Nos encontramos en el CICIMA, en la Universidad de Costa Rica, que es un laboratorio de materiales, algo así. Pero me encuentro acompañado de los jóvenes que les había dicho, me ayudaron a analizar las diferentes teorías que hay sobre la catástrofe, sobre la causa de la catástrofe del Virilla. Y dentro de su estudio pudieron ellos generar una quinta teoría producto del análisis de palabras como masa, velocidad, fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, cosas que ellos como físicos son parte de su diario vivir y convivir. Esa quinta teoría la vamos a definir como la teoría de la tijereta o tijeretazo o tijera. Pero si usted quiere saber en qué consiste esa quinta teoría, observemos las explicaciones que Brian Hidalgo y que Isaac Villalobos pudieron determinar, por supuesto con la ayuda de otro compañero de ellos, dos compañeros, don Antonio Franqui y José Rafael Gamboa. También nos ayudó don Federico Muñoz Rojas. Muñoz Rojas. Nos ayudaron en esta elaboración de nuestra propia teoría. Y digo nuestra porque me las estoy colando a ellos, ¿verdad? Pero es de ellos la teoría. Que quiero que ustedes observen y que puedan tener una mayor amplitud de criterio para definir por ustedes mismos cuáles pudieron ser las causas de la catástrofe del Virilla. Tengo que agradecerle a la Universidad de Costa Rica y a todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que haya una institución como ella, de la que se gradúan jóvenes como Brian, como Isaac, como Antonio, y que le producen al país conocimiento importantísimo, educación pública, y eso es lo que tenemos que fortalecer. ¿Y qué tenemos que fortalecer? La posibilidad de traer inversión extranjera a este país, de empresas que los ocupen a ellos, que ocupen esa capacidad mental que tienen, esas ideas que han desarrollado en la educación pública. Y por eso yo me siento como diputado muy orgulloso de estar en un centro de investigación como este y rodeado de personas tan inteligentes, tan notables y jóvenes como ellos dos. Bueno, entonces, como nos dijo don Jorge, vamos a hablar sobre las teorías, ¿verdad?, que se presentaron en ese momento. Antes de eso, tenemos que hablar sobre una declaración que hubo de que el tren desde la estación de Heredia hasta la estación de Santo Domingo duró 7 minutos. ¿Okay? Considerando esa distancia, la velocidad a la que tenía que ir el tren son más o menos 30 kilómetros por hora. En ese entonces, el límite de velocidad se consideraba máximo de 25 kilómetros por hora. Para dar mayor contexto,
el tren parte desde Alajuela a las 7:30 de la mañana y se dice que llega a las 8:10 de la mañana a Heredia. Eso todavía no se está ciertamente concreto, ya que se dice que o llegó a las 8:10 de la mañana o salió a las 8:10 de la mañana. ¿Okay? Esto, según los diferentes comentarios, dicen que lo que duró, digamos, desde llegar a Heredia y acomodar los diferentes vagones a salir, ¿verdad?, pudo durar máximo 10 minutos. ¿Okay? Entonces, haciendo estas consideraciones, llegamos a la conclusión de que el tren en el trayecto desde Alajuela hasta Heredia tiene que ir a una velocidad promedio de entre 16 y 24 kilómetros por hora, lo cual está aún por debajo del límite de velocidad. Sí. ¿Okay? Como mencionaba Isaac, lo que tenemos ahí es el tiempo muerto, por decirlo así, que se tiene en el cambio de vagones. Tenemos que recordar que hay un cambio en lo que es la forma en la que está organizado los vagones al recibir a los de Heredia en la estación de Heredia. Y además, bueno, como mencionaba él, la velocidad debería ser de 30 kilómetros por hora promedio. Entonces podemos esperar que él vaya un poco más lento de cuando sale en la parte de Heredia y podría tomar una velocidad un poco más alta cuando está en la bajada después de Santo Domingo. Es una posibilidad que se tiene por ahí. Ok, entonces vamos a comenzar con las teorías. Tenemos para analizar 5 teorías, 4 que son realizadas desde la época de 1926 y una adicional que nosotros estamos agregando. La primera que vamos a analizar es la teoría hecha por los peritos Pinto y Carazo, de apellidos Pinto y Carazo. Esta lo que dice es que hay un descarrilamiento del último vagón por un mal mantenimiento de sus ruedas. Se indica que la velocidad que llevaba el vagón y la falta de engrase causó que el vagón saltara de la vía y arrastrar los vagones penúltimo y antepenúltimo. Entonces, esta teoría lo que dice es que el último vagón es el que se descarrila y menciona que se descarrila por un mal mantenimiento que hace que lo que se tenga es un salto sobre lo que serían los rieles. Entonces, las ruedas saltan sobre los rieles porque no hay suficiente, no pueden resbalar suficientemente bien como para acomodarse de nuevo. Entonces, los puntos a favor que tenemos para esa teoría sería que la velocidad del tren sí sería la adecuada como para que se pueda dar esto. Esto porque si se analiza lo que es la fuerza centrípeta, no sería suficiente como para que se describa la curva. Para mencionar qué es la fuerza centrípeta, bueno, pues la fuerza centrípeta es la que permite que un objeto pueda mantener una trayectoria mientras está en una curva. Entonces, si un objeto tiene que describir una curva, está cambiando su dirección, necesita de una fuerza que llamamos la fuerza centrípeta para poder describir lo que sería la curva. Entonces, es fácil imaginárselo o como dar un ejemplo, como cuando uno llega, se monta un carro y pone un objeto en el dash. Entonces, usted llega, pone un objeto en el dash, algo que pueda llegar y tener una cierta capacidad de resbalar. Sí, y entonces si yo doblo rápido, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar con el objeto es que va a salir volando, va a salir disparado lateralmente por el dash. Así como cuando yo freno, lo que hace el objeto es irse hacia atrás. Si yo lo que hago es que giro muy rápido, entonces el objeto se mueve lateralmente. Entonces significa que la fuerza que estaba sosteniendo el objeto, que sería la fricción entre el objeto y el dash, no fue suficiente. O sea, él no pudo describir la curva. En cambio, si la fuerza es suficiente, entonces se describe la curva. Con el riel y las ruedas del tren sería algo muy parecido. Si la fuerza entre las ruedas y el riel es suficiente, el tren describe la curva. Pero si no es suficiente porque la curva es muy brusca, muy pronunciada, o el tren va muy rápido, o la combinación de ambos, entonces no se describe la curva. Se puede pensar como una analogía, digamos, de si vamos en un carro y doblamos muy rápido y las fuerzas de fricción debajo También. logran derrapar, ¿verdad? También. Entonces ahí las fuerzas de fricción no fueron suficientes para terminar de dar la curva. Correcto. Entonces, ese es un punto a favor que tiene. La velocidad del tren podría permitir algo si fuera lo suficientemente alta. Y después, bueno, pues la falta de engrase que se menciona, el mal mantenimiento, sí podría generar que el tren salte por el hecho de que se necesita que tenga un buen engrase, una menor fricción, para que el tren siempre quede acomodado en los rieles, que quede ahí siempre dentro de los rieles. Pero también se tienen puntos en contra. Bueno, primero es que si fuera el último vagón el que se descarrila, lo que tendríamos sería como una especie de efecto de látigo, donde entonces el último vagón seguiría en una línea recta,
pero el penúltimo, el que tiene anterior, por la interacción en los coples, entonces tomaría una dirección, se doblaría, por decirlo así, la línea que tienen entre los dos, y entonces tendríamos algo así como lo que se ve en un látigo. Algo que no pasa, porque al final, cuando los dos terminan en el barranco, cuando terminan en la ladera del río Virilla, los dos van en la misma línea. Van en la misma línea. En la misma línea. Entonces no podría haber sido el último el que se descarrila. Y además también otra cosa que está en contra es que de la teoría o de las evidencias que están por ahí, hay bitácoras que mencionan que siempre se hacía mantenimiento a lo que sería el tren. Se tenía un mantenimiento diario sobre los trenes y también una revisión de las vías diarias. Sí. Entonces sería poco probable que tenga un mantenimiento tan bajo o tan malo como para poder realmente generar algo por el estilo. Ok, la segunda teoría que tenemos por ahí sería la del jefe ingeniero Davis Jones Clevard, que es de la parte de la Northern, de la empresa de los trenes. Entonces, lo que él dice es que hay un desacoplamiento manual entre los vagones antepenúltimo y el que le precedía, o sea, el último vagón de Heredia. Dice, de manera que al transmitir la tracción sobre el antepenúltimo carro a través de las cadenas de seguridad, al perderse lo que sería el coupling y lo que quedan nada más las cadenas, estas serían las que generan que se vuelque el antepenúltimo y pegue contra el puente. Entonces dice que la cadena del lado externo de la curva se rompe, eso es lo que menciona el ingeniero, quedando solo la del lado interno, al ser dos cadenas, solo queda la del lado interno de la curva, realizando la fuerza. Para visualizar eso un poco más, imaginemos que el teléfono es un vagón, ¿verdad? Entonces, en el vagón vamos a tener el coupling en el centro y van a haber dos cadenas a ambos extremos. Esta sería entonces la cadena que queda hacia el lado afuera, ¿verdad?, de la curva, y esta es la que queda hacia el lado adentro de la curva, siendo este el frente del vagón y este el lado trasero del vagón. El vagón se estaría haciendo la curva, entonces en este caso como entonces, hacia la derecha. Va así, el vagón. Va así. Entonces, esa teoría menciona esto de acá y bueno, pues obviamente lo que sería el descarrilamiento de ese vagón generaría entonces que se descarrilen los otros que le siguen, el penúltimo y el último. Entonces, bueno, puntos a favor que tengamos de esta teoría realmente no hay. No tenemos algún punto a favor que pudimos extraer de lo que sería la teoría y bueno, vamos entonces para los puntos en contra. ¿Por qué no hay puntos a favor? Bueno, el primero es que al no estar tan llenos los vagones, al estar tan llenos los vagones, al tener tantas personas, es muy poco probable que una persona o el resto de personas le dieran el espacio a alguien para que pudiera manualmente zafar el acoplamiento, sí. De como hecho, menciona el ingeniero. Habían declaraciones que los brequeros no podían pasar de un vagón al otro, estaba tan lleno que no podían pasar. Correcto, entonces, bueno, pues es muy poco posible pensar que alguien le daría espacio a otras personas para que zafen el coupling, no tendría sentido. Y después la otra es que el ingeniero menciona esto de que el coupling se zafa, el acoplamiento se zafa y quedan solo las cadenas. La del lado externo es la que se rompe y la que queda es la del lado interno. Si esa fuera la única que queda haciendo fuerza, esta jamás podría generar que el vagón gire en la dirección hacia lo que sería el lado externo de la curva, porque la cadena está en el lado interno, está en la posición completamente contraria. Sí, tratemos de ver eso con el teléfono. Ok. Entonces, de nuevo, este es el frente del vagón, esta es la parte trasera del vagón, aquí está el coupling y aquí están las cadenas, ¿verdad? Y el vagón hace este movimiento, ¿ok? Entonces, si el coupling se zafa, aquí ya no tenemos algo que lo sujete, se dice que la cadena que se rompe es la de adentro. La de afuera. Perdón, sí, la de afuera. Entonces, esta es la única que jala. Entonces, si esta es la única que jala, más bien lo jala, como está haciendo una curva, más bien lo centra más en la curva. Exacto. Lo centra más en la curva. Entonces, no tiene sentido que digamos que se quedara solo esta cadena como excusa para decir que entonces se volcó hacia el otro lado. Sí, es en la dirección completamente contraria en la que se curva o en la que gira lo que sería ese vagón, entonces no tiene sentido alguno. Bueno, entonces la siguiente teoría que vamos a ver es la teoría de la comisión oficial.
Ellos dicen que al pasar el último vagón por el punto más cerrado de la curva, el riel actúa como un punto de vuelco, para iniciar el vagón, para inclinar el vagón, perdón, como si fuera una palanca. A esto se le llama torque, o algunos ingenieros también le llaman momento. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué puntos a favor tiene esta teoría. El primer punto a favor sería, el único punto a favor en realidad, que los vagones involucrados en el accidente finalicen el movimiento ya volcados, ¿okay? Terminan volcados. Además, un vuelco facilita el descarrilamiento de estos vagones, ¿okay? Entonces, esto es un punto a favor. Si se va inclinando la ceja del vagón, ¿verdad? Porque básicamente consideremos que una rueda, ¿verdad?, del tren tiene una ceja que lo ayuda a, le da una seguridad extra, ¿verdad? Entonces, si el vagón se inclina, esa ceja no da tanta seguridad, ¿okay? Entonces, ese es un punto a favor que tiene esta teoría. Para los puntos en contra, vemos que la velocidad mínima para producir el vuelco es de 54,6 kilómetros, lo cual está muy alejado de los valores promedio calculados en los trayectos anteriores. Además, haciendo un poco de análisis mayor, este es el punto en donde comienza apenas a volcarse, ¿okay? No es que ya se está volcando, no es que está ya dio vueltas, no, ahí empieza a volcarse. Si el tren logra continuar esa curva, ¿verdad? Entonces ya la curva se abre más y la fuerza, ¿verdad?, que hace ese vuelco no es tan grande y regresa hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los puntos en contra. Otro punto en contra, de haberse volcado el último vagón en el punto de mínimo de curvatura, este debió recorrer una distancia de más de 27 metros para quedar como se muestran en las fotografías, para quedar en el barranco antes que queda a la par, justo a la par del puente. ¿Okay? Considerando la fricción que hay entre las ruedas, ¿verdad?, entre la parte de abajo del vagón y la tierra, ahí ya no estamos hablando de que está sobre acero, está atravesando tierra, lo máximo que pudo haber recorrido son 12 metros. Entonces, la distancia desde el punto mínimo de curvatura es mucho mayor que la que pudo haber recorrido. ¿Okay? Y como se mencionó anteriormente, si el último vagón es el que se sale de la vía, el efecto del látigo no permitiría que concuerden con las posiciones finales que se muestran en las fotografías, esas posiciones en donde los vagones quedan en línea, ¿verdad? Sucedería este látigo y quedarían más esparcidos. Como se mencionó anteriormente, el último vagón no puede ser el que genere el descarrilamiento. O sea, ese definitivamente no puede ser. Entonces, estas dos teorías, la de los peritos Pinto y Carazo y las de la comisión oficial, se caen por eso, principalmente por esa parte. La última teoría que encontramos fue la teoría de los peritos de Heredia. En esta dice que el desastre es causado por un descarrilamiento y un vuelco simultáneo producido por la acción de la fuerza centrífuga. Ahora, antes de continuar, ¿qué es esta fuerza centrífuga? Como mencionó Brian, ¿verdad?, temprano en las primeras teorías, cuando un carro da vuelta, ¿verdad?, tiene que seguir las fuerzas centrípetas, tiene que hacer que gire esa curva. Pero nosotros vemos un objeto que está sobre el dash, ¿verdad?, por ejemplo, a veces ahora que ponemos la mascarilla o demás, que se ve y se mueve hacia el otro lado donde nosotros estamos doblando. Eso no se puede explicar fácilmente porque es como una fuerza que aparece de la nada, ¿okay? Pero en realidad es ese mismo movimiento circular que está dando. Entonces a esa fuerza se le llama fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga van juntas de la mano, ¿verdad? Pero la fuerza centrífuga solo se puede percibir si yo voy por dentro del carro doblando, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro, digamos, que es una fuerza centrífuga, continuemos. Entonces, ellos dicen que el vuelco simultáneo con el descarrilamiento producido por la acción de la fuerza centrífuga del vagón, básicamente eso es movimiento del que el vagón siente cuando va dando la curva, ellos dicen que lo sufre el penúltimo vagón. Esto genera un pequeño vuelco en el punto más cerrado de la curva, ¿okay? Esto sumado a que la misma fuerza centrífuga causaría un deslizamiento de la rueda sobre los rieles, ¿okay? Siendo ello más fácil si se encuentra inclinado el vagón, ¿okay? Entonces por ahí vamos bien. Después mencionan que este deslizamiento produce una presión mayor sobre las cejas,
y una palanca mayor sobre, que acelera el vuelco. ¿Okay? O sea, como mencionamos antes, un torque mayor o un momento mayor. ¿Okay? Al aplicar vapor a la máquina, la velocidad aumenta. Como la fuerza centrífuga depende de la velocidad con la que se gira, ¿verdad? Esta aumenta la palanca sobre el riel que comenzó a inclinar el vagón. Entonces, nada más ahí, como para un breve resumen, la idea es, hay vuelco y descarrilamiento al mismo tiempo. Y además mencionan estos peritos de Heredia que lo que se tendría además es una aceleración que da la locomotora. La locomotora empieza a acelerar en ese punto. Para tener más velocidad, para cumplir con la condición de que se va a volcar en ese punto. Okay. Esa es la idea de la teoría. Okay. Entonces veamos los puntos a favor. Okay. Las fuerzas de tracción disminuyen conforme se jalan los vagones, ¿verdad? Esto lo podemos considerar de que si yo, por ejemplo, tengo una locomotora, ¿verdad? Esa locomotora tiene cierta fuerza y nada más jalo un vagón, entonces bastante sencillo. Pero entre más vagones les esté pegando yo, ¿verdad? Entonces más complicado se vuelve, más tengo que ir jalando yo. Entonces hay una fuerza que existe, ¿verdad? Entre vagón y vagón que se llama la fuerza de acción-reacción, ¿verdad? Que es la fuerza de contacto, digamos, por estar en contacto. Esa fuerza va a ir disminuyendo conforme vamos al último vagón, ¿ok? Entonces la fuerza de tracción en el último vagón, en el penúltimo vagón, no es tan grande como en los primeros, ¿ok? Eso es importante porque entonces en los primeros vagones, si el primer vagón se hubiera volcado, la fuerza de tracción trata de enderezar el vuelco. Pero en los últimos, ¿verdad? En el penúltimo y en el último, esta fuerza de tracción no es tan grande, ¿verdad? Entonces se vuelve más fácil ser volcado porque no está siendo ayudado por esa fuerza de tracción. Ahí habría que decir, ¿por qué el penúltimo y no el último? Bueno, porque el penúltimo es el primero que pasa por la curva. Entonces eso sería técnicamente lo que causaría que este sea el que se vuelque. Si hubiera sido la casualidad de que ese no hubiera volcado, entonces el siguiente hubiera sido el que volcara según la teoría. Correcto. Entonces, eso es un punto a favor de la teoría. Entonces vamos a ver los puntos en contra. ¿Okay? Cuando ocurre un deslizamiento de las ruedas, la presión y la palanca sobre el riel no aumenta. ¿Okay? Esto es porque la distancia del riel al centro de masa se mantiene aproximadamente igual. ¿Okay? Entonces ahora, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es donde actúan todas las fuerzas que no sean las fuerzas de contacto. Por ejemplo, las fuerzas centrífugas y centrípetas actúan en el centro de masa, ¿verdad? El peso también. El peso también actúa en el centro de masa. Entonces, básicamente, si yo considero este teléfono así, ¿verdad? El centro de masa del teléfono va a estar aproximadamente en el centro del objeto. ¿Okay? Entonces, esto es para dar una idea de lo que es el centro de masa. ¿Okay? Entonces, si el vagón se descarrila, ¿verdad? Se empieza a deslizar sobre el riel, el aumento de esa distancia son menos de centímetros, o sea, son a lo mucho 3 centímetros. ¿Okay? Entonces, la distancia desde el riel al centro de masa, ¿verdad? Al centro del vagón, viéndolo desde atrás, prácticamente no cambia. Entonces, la palanca no puede aumentar en ese sentido, el torque, el momento que mencionamos anteriormente. ¿Okay? Entonces ese es un punto en contra, ¿verdad? Respecto a la teoría que ellos mencionan de que por eso ahí hay un aumento más. ¿Okay? Específicamente, según el reporte de velocidad antes de acelerar la máquina, es de 50.2 kilómetros por hora. Y la máquina acelera hasta una velocidad de 54.6 kilómetros por hora, que es donde puede volcarse un vagón. Según los cálculos, a esa velocidad tiene que ir un vagón para que comience a volcarse. ¿Okay? Pero según los mismos cálculos, la velocidad mínima para que la locomotora comience a volcarse es de 50.2 kilómetros por hora. Entonces, básicamente se está asumiendo que el vagón se va a volcar, pero la locomotora no se va a volcar. Entonces, si esa parte fuera cierta, todo se hubiera volcado desde antes de entrar al puerto. Es una contradicción decir que
va a una velocidad en la que se puede volcar la locomotora, pero no se vuelca. Y después llega una velocidad a la que sí podría volcarse el vagón y ahí sí se vuelca. Entonces es algo que no calza muy bien en lo que sería la teoría. Correcto, correcto. Okay. Y el último punto en contra que tenemos de esta teoría es, si el vagón penúltimo se volcó en el punto más cerrado de la curva, este es jalado por el antepenúltimo, alineándolo con respecto a las vías. Pero por el descarrilamiento en el punto más cerrado de la curva, este tiene una velocidad transversal a los rieles de aproximadamente 54 kilómetros por hora, que esa es la velocidad que se calculó para que se salieran del riel, ¿verdad? ¿Ok? Lo cual produce un movimiento hacia afuera, ¿verdad?, de la curva por la fricción con la tierra, ¿verdad? Entonces, volvamos al teléfono. Entonces, consideremos que este es el penúltimo vagón, que es el que se está analizando en la teoría, ¿verdad? Este tiene que ir a una velocidad cercana a los 54 kilómetros por hora, ¿verdad?, para que se pueda salir y resulte este vuelco. Entonces, cuando sale, ¿verdad?, tiene que ir, va con una velocidad ya, se sale de los rieles y sigue con esa velocidad. Sigue con esa velocidad de manera tangencial. Lo que pasa aquí es que entonces, apenas se sale, entra en contacto con piedras, tierra y demás, lo cual genera una fricción bastante grande, ¿verdad? Considerando que no se hunde sobre la tierra, ¿verdad?, por el peso y demás. Entonces, lo máximo que podría avanzar son 12 metros, ¿verdad? Igual como que se mencionó antes, correcto. Y de este punto a donde quedó el penúltimo vagón son más de 27 metros, porque quedó en el barranco, guindando, ¿verdad? Además de eso, si se sale de esa tierra en ese punto, entonces el derrape, ¿verdad?, derrape entre comillas, porque empieza a tocar la tierra, genera un vuelco más rápido y se hubiera volcado todavía más antes. ¿Okay? Entonces no es posible, ¿verdad?, que considerando, ¿verdad?, que se saliera a esa velocidad, ¿verdad?, que tuviera la fricción con la tierra y con las piedras, no es posible que llegara a las posiciones finales donde se muestran en las fotografías. Hubiera volcado más y no hubiera llegado a ese punto. Bien, entonces estuvimos viendo lo que serían las teorías que se tenían antes, las que se generaron hace 96 años. Los problemas que tienen, o muchos de los problemas que tienen estas teorías, son que las posiciones finales de los vagones no son las reales o no son las que se pueden apreciar en las fotografías. No llegarían a esos puntos o llegarían con un alineamiento distinto. Entonces, nosotros nos propusimos, o lo que hicimos fue trabajar una teoría que pudiera llegar a las posiciones de la forma correcta, que se pudiera tener ese final y también que se pudiera comparar con algunos de los daños que tuvieron otros de los vagones. Entonces, esa teoría que estamos llamando la teoría de un frenado sería, y además que coincide con algunas de las evidencias, sería la que dice que en el transcurso de bajar la pendiente, mientras el tren está bajando la pendiente y hace la curva, cuando ya la locomotora y varios de los vagones, que esos vagones serían los que corresponden a los de Heredia, sería entonces la locomotora, el cabús y los tres primeros vagones, que son los de Heredia, ya han librado la curva, o sea, ya terminaron la curva y van para la parte recta, entrando a lo que sería el puente, entonces se acciona el sistema de frenos. Las personas que van en la locomotora deciden accionarlo. Entonces, esto según por lo que indican los testimonios, porque la velocidad del tren era alta. Según se menciona, antes de esta otra curva, la primera que se realiza, que es hacia la izquierda, ya las personas se iban saltando. Se iban saltando porque tenían miedo. Eso es lo que se menciona. Entonces, no creemos que la velocidad pueda ser tan alta como para que nada más se descarrile, pero sí una velocidad que bajo perspectiva es más alta de lo normal. Algo que sí generaría un poco de pánico por la cantidad de personas que están adentro. Entonces, al tener esta velocidad alta y al sentirla o percibirla los que van en la locomotora, entonces deciden esperar para cuando ya se haya librado la curva, frenar un poco el tren. Es decir, yo tomo la curva un poco rápido y digo, debería frenar un poco. Entonces, por eso es que se decide el freno. ¿Por qué no se hace justo cuando se está en la curva, cuando se está yendo a una velocidad alta? Bueno, eso es justamente por lo que vamos a ver en este análisis. Lo que sería un freno brusco, lo que sería media curva y un objeto acoplado, como un tren o un camión, por ejemplo,
podría generar lo que a veces llaman los conductores del camión un tijeretazo, así es como lo mencionan. Entonces el hecho de que... Doble así, ¿verdad? Sí, un doble que se genere por el hecho de que la inercia o la velocidad que lleva la parte de atrás hace que, y el freno que se hace en la parte de adelante, haría que se genere entonces ese doble, por decirlo así, en la línea que lleva. Entonces las personas que van en la locomotora, el brequero, el conductor, el maquinista, deciden esperar un poco más a que ya se haya librado la curva para realizar lo que sería el freno. Entonces el problema está en que no se genera en el momento adecuado, se hace todavía cuando algunos de los vagones siguen en la curva, que serían los vagones que corresponden a los de Alajuela, los últimos 3. Entonces, en esa parte, o para ese momento, entonces tenemos que el antepenúltimo vagón estaría aproximadamente a unos 30 metros del puente. Entonces está todavía en la curva y todavía no ha entrado en la zona donde están las guías que tiene ahí el puente, pues para evitar lo que serían descarrilamientos. Sí, que estas guías no evitan vuelcos, ¿verdad? Estas guías nada más están ahí como para evitar que el desastre se vuelva mayor. Se vuelva peor. Ajá. Entonces, según los indicios de la escena, los frenos de los vagones antepenúltimo y penúltimo no se accionaron correctamente. Cuando se encuentran después, se encuentran dañados, pero también se menciona que no se accionaron de la forma correcta o no pudieron accionarse por completo. Porque tenían una falta de presión, ¿verdad? Correcto, entonces es lo que se menciona. Probablemente hay un depósito, ¿verdad?, en donde esa falta de presión resulta en un frenado mucho más débil. Mucho más débil de lo ordinario. Los otros, los que son los de Heredia, la locomotora y el cabús, no se menciona nada que tenga que ver con un desperfecto en ellos, entonces consideramos que frenan. Y después, el último vagón, lo que se menciona es que no tiene desperfectos, pero en la fotografía y en lo que se menciona en el informe, dice que está regresado o que está como si no se hubiera accionado nunca. Entonces, hay una suposición que tenemos que hacer o hay que tomar dos posibilidades. Una, que sí se accionó y que alguien, antes de tomar la fotografía y antes de que se analizara, lo regresó a su posición inicial, lo cual sería pues, manipulación de la evidencia, algo que esperamos que no haya sucedido. Si no sucediera esto, entonces significa que ese freno nunca se accionó. Entonces, el desperfecto que sucedió en los penúltimo y antepenúltimo hace que el último tampoco se accione. Entonces tenemos que los últimos 3 vagones no accionaron los frenos. Es la suposición que estamos realizando para esta teoría. Correcto. Muy bien. Entonces, al no generar este freno los últimos 3, lo que tenemos es que la parte de adelante, todo lo que serían la locomotora, cabús y 3 vagones, frenan. Los vagones con las personas de Heredia, que eran muchas más personas. Correcto, una masa mayor que las que tenían los vagones de Alajuela. Entonces, al ellos frenar, los otros, la única forma que tienen para frenar también, o para tomar la misma velocidad que el resto, es golpeando. Entonces, lo que vamos a tener es que los últimos 2 golpean al antepenúltimo y el antepenúltimo técnicamente también golpea lo que sería el último de Heredia, al antepenúltimo. Entonces tenemos unas fuerzas que suceden en el antepenúltimo vagón, también suceden en el penúltimo y el último, pero ahí en ese caso no tendríamos la misma fuerza que está ocurriendo en lo que sería el antepenúltimo, que siente entonces lo que es el freno de los de Heredia y también siente lo que sería la carga que recibe de los otros 2 vagones, que bueno, ahí tendríamos el doble de la masa por ser 2 vagones los que golpean atrás. Las fuerzas serían un poco mayores. Entonces tenemos que esas 2 fuerzas de ahí generarían un impacto que tendrían una componente de esa fuerza sería hacia afuera de la curva y harían un pequeño empuje. Veámoslo aquí. Ok, tendríamos entonces los dos vagones. Lo que tendríamos entonces... ¿Cuál es? Este es el antepenúltimo y este sería el penúltimo. También tendríamos otro vagón acá que generaría una fuerza, pero con lo que sería la del penúltimo ya podemos darnos una idea. Entonces lo que tendríamos sería que el coupling, la relación que hay acá, hace una fuerza que iría en esta dirección. Tiene 2 componentes, entonces tiene una que sería en la dirección de los rieles y otra que sería entonces para afuera de los rieles. Entonces tendríamos ese empuje por ahí. Es que si entonces, yo golpeo aquí, ¿verdad? Entonces ya, lo tire para allá. Ajá, exacto. Entonces lo que tendríamos ahí sería una componente de fuerza que puede actuar para afuera de los rieles. Entonces, además de considerar eso, tenemos que mencionar lo que decía Isaac antes, que las cejas de los trenes están hechas para tener una cierta seguridad, pero el asunto es que estos vagones van en una curva. Entonces, para poder librar esa curva, las cejas de las ruedas tienen que montarse un poco más arriba sobre el riel.
O sea, hay una seguridad un poco menor cuando se está sobre una curva. Sí, que es para eso está diseñado esa forma de la rueda, para poder tirarse un poquito más hacia un lado cuando está girando. Para poder hacer el giro. Si fuera completamente recta, un tren jamás podría hacer una curva, no podría moverse de esa forma. Tal vez para dar un poco de contexto, esto es básicamente el método rudimentario de un diferencial de un carro, ¿verdad? Cuando tiene que dar una vuelta, digamos, la llanta que va por dentro de la curva tiene que ir más despacio porque la llanta por fuera va recorriendo más distancia. Exacto. ¿verdad? Esta recorre más distancia ajá. que esta, que es una distancia un poco más corta. Entonces, eso es lo que hace un diferencial del carro. En los trenes, ¿verdad? No tenemos este sistema de diferencial, entonces agarramos este sistema, ¿verdad? De una rueda en forma de trapecio, ¿verdad? Que sería básicamente como así, ¿verdad? Esta sería la forma de la rueda. Y con la ceja para darle mayor seguridad. Entonces tendríamos esa parte de ahí que tenemos una fuerza adicional que hace que se mueva afuera del riel. Entonces, al nosotros tener que el vagón estar en una curva y estar un poco más alejado de la zona de seguridad o estar un poco más cerca de lo que sería el extremo o el filo del riel y tener un empuje, entonces lo que hace es que se descarrile. Entonces, lo que decimos es que se descarrila en lo que serían las líneas que están en la parte de afuera, en el lado externo de la curva. Esto generaría entonces que el tren, el antepenúltimo vagón se salga, comienza entonces a derrapar, que sería entonces el giro que se tiene en esta parte, que el antepenúltimo es el que queda en una posición perpendicular o gira 90 grados, y los otros dos que tienen atrás le siguen. Además de eso, lo que sería el último vagón de Heredia, el que llamamos el antepenúltimo, ese también tiene un pequeño descarrilamiento, pero ese ya está dentro de las guías. Entonces, él puede volver a entrar o a las guías lo ayudan a que no se termine de descarrilar, que no se termine de volcar. Exacto. Entonces lo que hace es nada más tener un breve golpe en lo que sería la parte de atrás al lado externo de la curva, que de hecho en la fotografía hay fotografías que se ve dañada una parte del techo por detrás de ese vagón. El vagón número 2, si recuerdo bien, ese era el número del vagón. Ajá, que se muestra así. El antepenúltimo, el último Heredia, que al final, bueno, sabemos que ese luego se retira, ¿verdad?, con lo que sería la locomotora y los otros, y se va ya para la estación. Entonces, ese no sufre mayores daños que estos que mencionamos ahí en la estructura, en la esquina. Los otros, bueno, pues como sabemos, el antepenúltimo sufre lo que sería el giro y pega contra lo que sería la barrera del puente, y los otros dos, al ir el de Heredia descarrilado, los otros lo siguen. Y como ellos van todavía acoplados, entonces sí puede generarse lo que sería el movimiento en una misma línea. Entonces sería como cuando uno tiene una cadena, a veces uno llega y ve que un eslabón se mueve, los otros sí van a seguir la misma línea. Entonces eso también generaría lo que sería que al final ya caigan. Además de eso, sí hay que mencionar que el hecho de que el vagón de Heredia derrape en el terreno podría generar el vuelco, como decía Isaac anteriormente. Correcto. Pero entonces solo tendríamos un vuelco en eso. O sea, nada más queda lateral y después choca contra la barrera. Y los otros dos ya, por el hecho de la interacción con el coupling, con los acopladores, entonces generarían también que vuelquen. Que de hecho eso se muestra, ¿verdad?, en las fotografías. En las fotografías vemos el primer vagón de Alajuela, ¿verdad?, que sería el antepenúltimo, vemos que se vuelca casi que a 80 grados cuando... 90. Casi que a 90 grados, perdón, cuando choca con el puente, ¿verdad? Entonces eso indica que hubo un vuelco en ese punto, ¿verdad? Y los otros dos, bueno, el penúltimo, lo que tiene es un vuelco de 90 y después cuando llega al final puede sufrir el vuelco de 180 sí, al tener interacción con lo que sería ya el hormigón del puente y el resto de la borde caída. al hueco, por así Exacto. decirlo. Y después el último, él queda más antes, entonces él queda solo en el terreno y entonces ese sí queda con un vuelco nada más de 90. Entonces sería más o menos como estaría dado lo que sería ese tal vez sería bueno explicar por qué es importante que, o en esta teoría, por qué es importante que la masa de los vagones de Heredia fuera mayor. Claro. Determinó un impacto mayor. Claro, antes de hablar entonces de los puntos a favor, lo que podemos mencionar por ahí sería esto, ¿verdad? La distribución de las masas, donde se menciona que los de Heredia van más cargados, hace o realiza o genera que la fuerza que se da en este antepenúltimo vagón sea un poco mayor y nos dan los cálculos o se da el rango de números que nos podrían decir que sí es posible que ocurra este accidente.
Entonces, como mencionaba, los puntos a favor sería, como dije antes, el movimiento que nosotros estamos planteando si finaliza con las posiciones coincide con las fotos. Correcto, coincide con lo que serían las fotografías y tendríamos entonces algo que calza más con lo que sería la teoría. Además, la velocidad necesaria para que se dé esto, las velocidades que analizamos, sí están en un rango un poco más admisible y es algo que no se exagera tanto como las velocidades que se mencionan o que deberían necesitar para las otras teorías. Entonces, una velocidad un poco más probable, un poco más plausible, en el sentido de decir que es una velocidad alta, eso no lo negamos. Él iba con una velocidad alta, pero no en exceso, no era algo que era insólito, por decirlo de alguna forma. Además, también contribuye ahí lo que sería la alta cantidad de personas que hay. O sea, la masa de todo esto contribuye en lo que serían las fuerzas de empuje que ocurren y entonces ahí también hay una contribución o se mezcla todo lo que serían los eventos o las causas de lo que sería el accidente, la alta velocidad y la alta masa. Y además tenemos que, bueno, como mencionaba antes, que las fuerzas entonces sí están en el rango necesario. Como puntos en contra, porque siempre es bueno tener un poco de crítica. Bueno, pues el movimiento causaría que los últimos vagones se descarrilen, pero esto produciría marcas en los rieles. Hay una cierta discrepancia en lo que serían los testimonios donde se dice que hay o no hay marcas. Y lamentablemente no estamos en la época como para poder ver lo que serían estas marcas. Correcto. De hecho, los peritos Pinto y Carazo aluden a que existen unas marcas. Pero después otros ingenieros llegan y dicen que estas marcas no existen, ¿verdad? O en diferentes recopilaciones de historias se dice esto. Entonces, eso es un punto en contra, que no sabemos si realmente existieron esas marcas o no. Sí, no hay ya la capacidad de analizarlo. Y después, otro punto es que la dinámica solo ocurre si se accionan los frenos en este momento que indicamos. O sea, es algo muy, por decirlo así, caprichoso. Entonces, sería algo como de pensar que fue un error de los encargados de la locomotora en llegar y accionar los frenos en ese momento. Pudieron haber esperado un poco más para realizar el freno. Entonces, es algo que también tenemos que considerar ahí, si es un error humano. Sería un error humano, de hecho. Y después, el deterioro de los mecanismos de frenos por el accidente no deja absolutamente claro si estos no funcionaron de la manera correcta. Eso ahí todavía queda, de verdad, es uno de los puntos que estamos nosotros suponiendo. Por ejemplo, que el último vagón no lo accionó. Eso es algo que no podemos saber a nuestra época. Sí, dependemos básicamente del análisis que se hizo en ese momento. Bueno, entonces, analizamos 4 teorías, ¿verdad? 4 teorías de las anteriores, de las de 1926 y la teoría adicional que estamos colocando. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo que nosotros mencionamos o lo que decimos son puntos a favor y puntos en contra. O sea, cada una de ellas tiene ahí lo que podría dar una posibilidad de que exista. Correcto. Y también colocamos cosas que consideramos que harían que definitivamente no sucedan. Sí. De hecho, hay una teoría que tenemos que no tiene puntos a favor. No, que esa sería la teoría del ingeniero. Del ingeniero, ¿verdad? la de Zafara el acoplamiento. No encontramos forma posible que algo así pase. ¿Verdad? Entonces, estos puntos a favor y en contra quedan para ustedes, para que analicen y tomen su propio criterio de qué pudo haber pasado. Hemos hecho un viaje por la historia. Nos trasladamos al 14 de marzo de 1926 en horas de la mañana. Describimos qué fue lo que pasó con el convoy integrado por la locomotora, el cabús y 6 coches que se dirigían hacia la ciudad de Cartago. Y la catástrofe sobrevino al llegar a Santo Domingo, en el puente sobre el río Virilla. Vimos los aspectos históricos que llevaron a esa actividad. Posteriormente vimos el análisis que hicieron las personas que trabajan en el Cuerpo de Bomberos y en la Cruz Roja en función de cómo se atendería una emergencia de esa naturaleza el día de hoy, cómo actuarían los cuerpos de socorro y de rescate. Y por último, el análisis o el estudio o el nuevo enfoque que jóvenes físicos hacen de las diferentes teorías que en su momento generaron diferentes grupos de peritos y que hoy ellos agregan una teoría más. La física de 1926 es la misma del año 2022. Lo que pasa es que ahora hay mejores instrumentos y mejores herramientas para poder interpretar mejor esa física. Y eso fue lo que hicieron los jóvenes. Entonces, después de ese caminar en 3 capítulos que les hemos brindado, espero que ustedes ya tengan en su conocimiento un poquito más de la historia de esa catástrofe, de cómo se actuaría
en la emergencia por los cuerpos de rescate y finalmente ustedes ya pueden tener también un criterio de cuál pudo haber sido la causa de esa catástrofe y esperamos seguirle brindando este tipo de entregas a todos ustedes.